Y anoche, después de la conferencia en Palacio Nacional, justo al terminar la conferencia de la cual ya platicábamos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, concedió una entrevista exclusiva a Despierta. Le preguntamos muchísimas de las inquietudes que ustedes nos han expresado a través de las redes sociales. Este es un fragmento de la conversación que fue, por cierto, larga. Doctor López-Gatell, gracias. No sabe cuánto le agradezco estar aquí. Por fin se me hizo. Estamos saliendo de la conferencia vespertina, que ya es casi tan tradicional como la mañanera, misma que anunció con mucha fuerza el presidente López Obrador precisamente hoy en la mañana. Y se amplían, por lo que entendí al estar escuchándole a usted en esta conferencia, lo que sucede es que las medidas que ya conocíamos todos se hacen más estrictas y se amplían en tiempo, ¿cierto? Y que quede muy claro desde ahora que no hay toque de queda, no hay estado de excepción, simplemente las medidas un poco más estrictas y más largas en cuanto a temporalidad. Es correcto. Lo que estamos haciendo esencialmente es la misma estrategia que definimos desde enero. Esta estrategia inició con un componente de contención, cuando había pocos casos y la contención estaba centrada en casos. Identificar los casos, ponerlos en aislamiento voluntario y estudiar a los contactos para que también estuvieran en aislamiento, además de confirmar el diagnóstico. Llegado el momento, como lo habíamos anticipado, esta parte de la estrategia, este componente, ya no es útil o no es tan útil y tienen que entrar estas medidas que le llamamos mitigación comunitaria. La mitigación comunitaria es aún más efectiva que las medidas de contención por su carácter masivo. Estamos hablando de millones de personas que salen del espacio público. Para lograrlo, son tres componentes fundamentales: lograr que en las plazas públicas, en los espacios de reunión pública, limitemos la cantidad de personas que pueden estar. Hoy hemos bajado el umbral, habíamos puesto 100 personas, lo bajamos a 50 personas. Lo segundo es quitar o suspender temporalmente actividades laborales que incluye la actividad educativa, es decir, permanece cerrado el sistema educativo nacional. Y al limitar las actividades laborales en los sectores público, social y privado, estamos reduciendo también la movilidad en el espacio público, porque las personas se tienen que transportar de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y también estamos teniendo una especial protección para las personas adultas mayores, también bajamos el límite a 60 años, y las mujeres embarazadas y personas que tienen enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, inmunosupresión por cualquier causa. Las medidas esencialmente son las mismas, pero hoy dimos un paso que es importante. Declaramos, o el Consejo de Salubridad General declaró el estado de emergencia sanitaria por fuerza mayor, relacionado obviamente con la epidemia de COVID. ¿Y eso específicamente qué quiere decir? ¿Qué quiere decir declarar una emergencia sanitaria? Exacto. Lo que quiere decir es dar certeza jurídica. Con el primer acuerdo que fue publicado el pasado 27 de marzo, había quedado un poco de ambigüedad. El sector privado, el sector empresarial tenía inquietudes sobre quién sí paraba, quién no, quién se consideraba una actividad esencial. Hoy estamos agregando en el acuerdo del Consejo de Salubridad General un detalle mayor sobre cuáles son las actividades esenciales que deben conservarse, y toda actividad que no esté descrita en esa lista debe parar. Si me permite, voy a leer textual las actividades esenciales. Los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, y de almacenamiento y de cadena de frío en insumos esenciales. Le voy a hacer preguntas muy prácticas para la gente. Una tienda de ropa, un almacén. Debe cerrar. Debe cerrar. Entonces, a veces puede haber un poco de inquietud. Cada quien identifica su sector o su actividad concreta o su línea de negocios como esencial, pero debemos entender que hay cosas que se pueden posponer.
Entonces, esos ejemplos me parecen muy útiles. Electrodomésticos, una tienda de ropa, una tienda de autopartes, debe parar. Una cosa es que el dueño, el empresario, decida cerrar. Y eso, bueno, pues queda claro para los empleados, y ahorita hablaremos de lo que sucede con los empleados. Pero ¿qué sucede si el dueño de la tienda, si el dueño del almacén decide no cerrar? ¿Qué sucede con los empleados que tomen la decisión de aislarse y de seguir las medidas y el empleador, por ejemplo, lo despida o los amenacen con despedirlos o con quitarles el sueldo? Qué bueno que lo menciona. Hemos cuidado el fundamento legal de esta medida, y esta medida no autoriza, en virtud de la Ley Federal de Trabajo, a que se considere como que se justifica reducir el salario, ni tampoco que se justifica el despido. Esta medida no da ningún soporte para que los empleadores puedan tomar este tipo de medidas, reducir el salario o suspender la relación contractual con los trabajadores. Y la siguiente pregunta que nos harán cuando se esté transmitiendo esta entrevista, estoy completamente segura, doctor, es ¿qué pasa si yo no me voy a la oficina y me hablan para decirme que me van a correr? ¿A quién me dirijo? ¿Con quién Así voy? Es una excelente pregunta. Estamos trabajando muy coordinadamente en el gobierno federal, y las medidas complementarias, algunas fueron leídas hoy en voz del canciller Marcelo Ebrard, pero que representa el consenso del gobierno. Hemos estado trabajando todos estos días muy unidos, muy integrados, y entonces específicamente la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo entran ya en respaldo para atender las inquietudes tanto de los trabajadoras y trabajadores como del sector de los empleadores. Y cualquier inquietud será resuelta con la consulta, por supuesto, de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. Y todos los mecanismos de protección de los derechos laborales están ahora más que nunca puestos a disposición de las trabajadoras y los trabajadores y sus representaciones para atender cualquier duda o cualquier situación que pueda ser controversial, cualquier preocupación de las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, ¿se tiene ya contemplado un plan de estímulos fiscales, de apoyo a los empresarios que tienen que parar y con ello pierden dinero y la posibilidad a veces y en ocasiones de seguir pagando, de seguir teniendo una operación normal sin trabajar y sin abrir? Es una excelente pregunta también. Todos estamos conscientes que una medida como esta, no solo en México, sino en el mundo entero, que la gran mayoría de los países han implementado este tipo de medidas de restricción de la movilidad, empezando por China, que tomó las primeras medidas cuando empezó la epidemia en enero. Estamos conscientes que puede afectar, y va a afectar, tenemos que estar muy conscientes de eso, la economía. Va a afectar la actividad empresarial, la actividad productiva, las cadenas de valor, que muchas de ellas están desde hace muchos años desconcentradas en múltiples países, y también, esto nos preocupa extremadamente, la economía de los más desfavorecidos. 50% de la población mexicana vive por debajo de la línea de pobreza y son los que va a ser más difícil de recuperar. Entonces, ya también durante todas estas semanas, las distintas secretarías de Estado, en particular Economía, Hacienda, han estado analizando distintos elementos del acontecer económico. Restaurantes. Los restaurantes es deseable que paren, y aquí hay una dicotomía, aquí hay dos identidades. Una, los restaurantes son una fuente de provisión de alimentos. Si paran, hay una parte importante de la sociedad que va a estar laborando en las actividades esenciales, que a su vez necesita alimentarse. Entonces aquí la parte preferente, y en esto ha actuado mucho la responsabilidad administrativa de la autoridad sanitaria local, que en este caso son los gobernadores y la gobernadora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, han tenido disposiciones administrativas particulares. Quiero ser muy específica en los detalles. Se había hablado de un regreso a clases el 20 de abril, lo cual no sucederá por lo pronto hasta el 30. Es correcto, se pospone el regreso a clases, originalmente considerado para el 20 de abril, hoy va a ser después del 30 de abril. Esto es una fecha tentativa, es decir, no queremos alarmar ni mucho menos, pero ¿se podría seguir ampliando? Continuamente analizamos la evolución de esta epidemia y lo estaremos informando. Eso es muy importante. Es posible que la sociedad mexicana, las personas, hoy no vean los beneficios de la medida. ¿En qué momento se van a ver los beneficios de la medida? Conforme siga en la fase de ascenso, y quiero ser extremadamente claro, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo repetidamente, va a seguir la epidemia. La epidemia no se va a detener, pero lo que vamos a lograr con este tipo de medidas es que la epidemia no sea tan grande, que sea una epidemia menor, lo cual la hace más manejable. Entonces, conforme veamos que
de la trayectoria predicha de esta epidemia, con una epidemia con una alta transmisión, empiece a reducirse la velocidad de transmisión. Es lo que con un lenguaje común le llamamos aplanar la curva, ¿no? O achatar la curva. Entonces, la curva es esta gráfica que ilustra la suma de casos que se van dando cada día y cada día y cada día. Ha causado mucha confusión el tema de las fases. Estamos ahora en fase 2, la cual usted decretó la semana pasada, y eventualmente, aunque todos nos vayamos a casa, aunque la curva de contagios se empiece a achatar, eventualmente vamos a entrar a la fase 3. Es correcto. Pase lo que pase, vamos a entrar a la fase 3. Es indiscutible. Vamos a entrar en la fase 3. La fase 1, recordando, se caracteriza por la entrada del virus. Hay pocos casos, unas decenas de casos, pero lo más importante es que los contagios se pueden trazar, se puede identificar quién contagió a quién. En la fase 2 se va perdiendo esta característica, ya no es posible, progresivamente no es posible reconstruir los contagios. En la fase 3 lo característico no es solamente el número de casos, que ya se contaría por miles, hoy acabamos de pasar la barrera del 1000, sino la dispersión geográfica. Todavía está relativamente concentrado en zonas urbanas, particularmente la zona metropolitana. Afortunadamente todavía no ha afectado a zonas rurales, pero es casi un hecho que en un momento dado empezará a propagarse en todo el territorio y en todos los asentamientos humanos. Ese día usted o el presidente López Obrador van a salir, van a anunciar, a declarar la fase 3. ¿Y qué va a querer decir eso? Eventualmente, porque la gente lo quiere saber, ¿cómo no? ¿va a haber un toque de queda? Nunca. No. No es deseable, no es deseable. Y esto quiero dejarlo muy en claro. Lo vemos por las noticias internacionales y la gente empieza a hacer construcciones de semejanza, de analogía, y dice esto pasa en España, esto pasa en Italia, y se ve la fuerza pública operando en la calle. Esto no es deseable. No es deseable, obviamente, en términos de la restricción de las libertades civiles, de las garantías constitucionales, que no queremos que se pierdan. Pero no solo eso, en términos de la operación técnica del manejo de una epidemia, es mucho más conveniente tener la participación social activa. Porque si empieza a tensarse la vida social por medidas extremas que involucran la restricción o la cancelación, acaso solo sea temporal, de las garantías constitucionales, ya está el gobierno solo operando. Aquí lo que necesitamos es que la sociedad sea parte de la solución, como lo es hasta ahora. Entonces, ¿qué va a pasar en la fase 3? ¿Cuál va a ser la diferencia para la gente? Claro, para la gente es una excelente pregunta también. A veces la gente quisiera encontrar la certidumbre en el reconocimiento puntual. Ya estamos en esta fase, ya estamos en la siguiente. No es así. Simplemente esto es progresivo. Cuando declaramos la fase 2 fue para marcar con claridad la importancia de quédate en casa. Quédate en casa, porque es la frase que resume lo importante de las acciones de hoy para que no tengamos una epidemia muy agresiva mañana en la fase 3. Lo importante de la fase 3 es que el reto principal va a ser la ocupación hospitalaria. Poder tener suficiente espacio, camas, personal, ventiladores, monitores, para poder atender a las personas. Quiero destacar todo el trabajo que hemos hecho y que empezó con la planeación desde el 3 de enero, también en esa fase, o preparándonos para esa fase, y es la reconversión hospitalaria. Muy probablemente hospitales de campaña. Estoy hablando de camas en el estacionamiento del hospital, obviamente con todas las garantías de seguridad, en un operativo bien planeado. ¿Eso querrá decir que el sistema de salud está rebasado o es parte del sistema de salud? Es parte del sistema de salud. Así es, qué bueno que me lo menciona. No debe sorprender. Si la población empieza a ver en la fase más alta de la transmisión que se encuentra hospitales con esto que le llamamos hospitales de campaña, hospitales temporales, hospitales móviles, es parte de la planeación. No es lo convencional, por supuesto, pero estamos respondiendo ante una emergencia. Pero es parte de la planeación. Usted el sábado, de una manera muy enérgica, quizá como nunca lo habíamos visto, invitó a la gente a quedarse en casa y usó las palabras, es nuestra última oportunidad. Suponiendo que nada cambiara de cómo estamos hoy, aún con el anuncio que hicieron, ¿la curva no se achataría? Es decir, ¿no vamos en camino a que la curva se achate? En este momento, como decía, es todavía temprano para saberlo. Es temprano porque hay todavía relativamente pocos casos. Digo, 1000 casos son indeseables en todo sentido y obviamente también los casos que han resultado en muy lamentables pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, en términos de número, todavía no se puede
identificar con precisión un patrón de reducción de la curva epidémica. Llegamos al tema tal vez más confuso y más complicado, las cifras. Y las cifras están estrechamente ligadas a un asunto que también ha causado mucha polémica y es las pruebas. ¿Cómo no? Lo primero que quiero que me platiques, ¿cómo es una prueba? ¿Cómo es? ¿Qué le hacen a una persona cuando llega a hacerse la prueba? Porque hemos visto de repente fotografías de los que le sacan sangre o les meten una especie de Q-tip. Exacto, un hisopo. Un hisopo. Así es. Exactamente. ¿Cómo es la prueba para el COVID-19? Con mucho gusto lo explico. Ese es un elemento técnico, trataré de explicarlo de la manera más simple. Efectivamente, la prueba se basa en tomar una muestra de esas secreciones con un hisopo nasofaríngeo, entra por la nariz y tiene que llegar hasta la faringe. Como la de la influenza. Es la misma técnica que para la influenza, efectivamente. Y esta secreción respiratoria se transporta en un medio, un líquido especial que conserva el virus viable, activo, y después lo que se hace es que con un aparato muy especializado se extrae el material genético del virus, que se llama ácido ribonucleico. Y es la prueba diagnóstica por excelencia. Es la misma prueba, la misma técnica que se usa para la influenza también. De hecho, en México hacemos un panel de 14 virus para el diagnóstico integral de virus respiratorios. Entonces, desde que yo voy y me hacen la prueba con el hisopo, hasta que el médico que me la hizo sabe que tengo o no SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿cuánto tiempo pasa? Aproximadamente 6 horas en el proceso técnico de laboratorio, más las que pudieran estar involucradas en el transporte de la muestra y después, obviamente, en la generación de los resultados. ¿Existen las pruebas rápidas, estas como de embarazo? Qué bueno que mencionan las pruebas rápidas. Hasta el día de hoy no se recomiendan las pruebas rápidas. ¿Son falsos positivos, falsos negativos? Precisamente por eso. La prueba rápida funciona de una manera muy diferente. La prueba rápida detecta anticuerpos, que son las defensas del organismo, son las proteínas que producen los glóbulos blancos, cierto tipo de glóbulos blancos, cuando hay una infección. Esto ocurre en casi cualquier infección y se anticipa que esto ocurre también con el virus SARS-CoV-2, causante de COVID. Y esa es la prueba que se hace en sangre. Y lo que se pretende ahí es detectar concentraciones de anticuerpos. Pero hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas. Aquí aprovecho para aclarar o disipar un mito que estuvo en los medios noticiosos en la semana pasada. Se hablaba de Alemania como un país que empezó a usar pruebas rápidas y se asoció eso con la idea de que está teniendo éxito en el control como consecuencia de usar pruebas rápidas. Hace un par de semanas se dijo lo mismo de Corea. Falso. Sin embargo, algunos países lo están haciendo. En algunos estados de la Unión Americana, por ejemplo, se han permitido. Se ha tomado, y esto también es importante aclararlo, en su justa dimensión. Estados Unidos declaró también un estado de emergencia hace varias semanas. La FDA, que es la Agencia de Fármacos y Alimentos, que es la autoridad sanitaria de regulación de Estados Unidos, tiene un capítulo específico de las autorizaciones sanitarias en casos de emergencia. Y lo que dispone aquí es que se podría usar en un contexto de emergencia las pruebas, pero deja muy claro, sin comprometerse a dar una validación de la calidad diagnóstica. Ahora, en el sector privado son carísimas. O sea... Esto es muy importante. Esto nos preocupa porque puede llevar a lo siguiente, que un laboratorio, planteando que lo que está haciendo es contribuir a la vigilancia epidemiológica, que ese es el propósito de uso de las pruebas en el sector público, esté haciendo un negocio. Nos parece válido, es legal, puede ser legítimo que una empresa privada comercialice un producto o un servicio como el diagnóstico. Pero hay que tener referencias de lo que sería justo considerando el costo de producción. Lo demás es especulación comercial y no nos parece que sea válido. ¿Se están haciendo, honestamente, doctor, se están haciendo las pruebas suficientes? Las pruebas suficientes para el monitoreo, para la vigilancia epidemiológica, se están haciendo desde el inicio y las seguiremos haciendo. Hemos anunciado ya desde hace unos días de las 9.100 originales, después tuvimos un cargamento de 35.000 y estamos ya por recibir uno adicional de 70.000 y conforme se vaya necesitando vamos a seguir ampliando la capacidad de pruebas. Si una persona es adulto mayor, mujer embarazada o tiene alguna enfermedad crónica o inmunosupresión, y tiene los síntomas de COVID, no tiene que esperarse a la prueba, no tiene que llegar al hospital pidiendo la prueba. Lo que necesita es una evaluación médica
Y en la evaluación médica se harán otro tipo de pruebas, desde el examen clínico, para ver cómo están las condiciones de sus pulmones, posiblemente una radiografía del tórax, posiblemente una tomografía computada, de acuerdo al juicio del clínico. Y el clínico, que es el médico, la médica, va a decidir si amerita hospitalización o si puede seguir la evolución en casa. Estamos hablando en este caso de alguien a quien se le diagnostica COVID-19 sin necesidad de una prueba. Es correcto. Es decir, y no está en el registro. Es correcto. Podría haber muchos más casos entonces de los que tenemos en el registro. Y aquí entra lo que hemos explicado una y otra vez. La vigilancia epidemiológica tiene un método que se llama vigilancia centinela. Por muchos años, la vigilancia tradicional tenía números de los casos observados y asumía erróneamente que solo lo observado era lo que existía. En 2005, con el cambio de paradigma del sistema de vigilancia centinela de influenza, se inventó para influenza, se reconoce que no es posible observar todos y cada uno de los casos. Pero no solo no es posible, es inútil, no tiene utilidad para el monitoreo. Ojo, cada paciente es importante, cada vida humana, cada persona es importante. Pero en términos de la vigilancia poblacional, no tiene utilidad tener el dato de cada persona. Lo no observado también cuenta. Y hay distintos modelos matemáticos que nos permiten decir por cada paciente observado cuántos no observados podría haber de acuerdo a las características de cada enfermedad. ¿Y cuántos podría haber en el Aquí hemos COVID-19? dicho desde el principio podríamos estar teniendo hasta 10 o 20 no observados por cada caso. Y esta proporción va a ir cambiando a lo largo del tiempo. En los países, independientemente de que ya nos decía que no es necesario ni nos debemos de comparar con nadie en este momento, ni con España, ni con Italia, ni con Estados Unidos, ni con China. ¿En esos países también emplean el sistema La vigilancia centinela? Pues tenemos a los países, Estados Unidos, nada más y nada menos, con un sistema hospitalario rebasado en este momento ya. Sí. Ni se diga Italia, ni se diga España, Francia, pues va más o menos por ahí. ¿Está el sistema hospitalario en México preparado para lo que viene? Tenemos 5 elementos, pero no dejo de insistir, puede estar tan preparado como logremos bajar la curva. Si no logramos bajar la curva, porque hoy se queda usted en casa, nos quedamos todos en casa, cualquier sistema, cualquier expansión que hagamos va a ser insuficiente. Pero comento los 5 componentes. Perdón. Este es un escalamiento gradual. Empezamos con la infraestructura básica, que como dije, la reorganizamos para que haya colaboración entre las distintas instituciones de salud. El segundo, hicimos la reconversión hospitalaria, dedicamos hospitales total o parcialmente a que sean hospitales COVID. La tercera es la expansión hospitalaria, y es esto que hablamos de hospitales inflables, hospitales móviles, hospitales de campaña en la vecindad inmediata de los hospitales. ¿Y de dónde se sacarían las camas, los ventiladores? Justo, a lo largo de estos meses hemos calculado, hemos previsto adquisición de los distintos insumos. Estamos teniendo todavía un buen flujo de este tipo de insumos en los que hacían falta para estas expansiones. El cuarto nivel de escalamiento es el uso de la infraestructura privada. Por eso la disposición que se hizo por decreto presidencial la semana pasada permite que la autoridad sanitaria haga uso inmediato de las instalaciones privadas. Permítame hacer una pausa ahí. Es decir, si una persona que no tiene un seguro médico privado, que no tiene la posibilidad de pagar atención en un hospital de estas cadenas que conocemos todos, va a poder llegar ahí si es necesario. Sí, pero ojo, que bueno que me lo pregunta para que quede claro. No es a capricho, no es que en este momento alguien no quiera ir a un hospital privado, público, y mejor se va a un hospital privado y reclama que no le cobren la cuenta. Así es. Esto es un elemento planeado y solo por disposición de la autoridad sanitaria, y obviamente entraríamos en un proceso de diálogo y concertación. Déjeme nomás mencionar el quinto etapa de escalamiento, que yo espero no lleguemos a ella, es el uso de instalaciones masivas que no están destinadas a ser usadas para la salud como de salud. Lo primero sería considerar hoteles, por ejemplo, y lo segundo, espacios como gimnasios. Eso está contemplado también, están identificados los lugares, se nos han hecho ofertas incluso de espacios así de este tamaño como gimnasios y están contemplados. Está sucediendo en otros países. Está sucediendo en otros países. Ahora, una ventaja muy importante de México, Marina, Sedena. La Secretaría de Defensa, con su plan DN3E, para auxilio a la población civil,
Y el Plan Marina de la Secretaría Marina, que lo acabamos de ver expuesto por los titulares de estos dos secretarías, ha sido un alivio muy importante, porque es el respaldo que tenemos de un sistema muy bien organizado, muy competente para expandir de manera inmediata la capacidad. El personal médico, ya hablábamos de los brotes en el personal médico, que es lamentablemente algo muy complicado de evitar, y la experiencia internacional lo dice. Pero en México están preparados, porque también, y hay que decirlo, doctor, en redes sociales hemos visto videos de enfermeras, de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social diciendo que ni siquiera tienen mascarillas. Esto es muy importante y también le agradezco que lo mencione. Hay confusión en la población, incluso en la población profesionista de la salud, sobre cuál es el equipamiento que se necesita. Y estamos teniendo un desperdicio, una desviación. Le voy a poner el ejemplo con las mascarillas de alta seguridad o de alta contención N95. ¿Qué son las blancas? Son las blancas, como una concha rígida o semirrígida. Estas mascarillas están indicadas, su uso está recomendado formalmente en la Guía de Control de Infecciones, que se basa en los estándares internacionales de bioseguridad, para el personal de salud que está directamente en contacto con los pacientes, haciendo procedimientos como la toma de muestras o la intubación endotraqueal, porque esto genera aerosoles respiratorios. En una consulta ordinaria, vamos a suponer que usted sea la paciente, yo soy el médico, esta es la distancia que guardamos, y usted llegó porque dice que tiene fiebre, dolor de garganta, tos, estornudos, dolor de cuerpo. Y yo soy el médico, usted es la paciente y yo sospecho que usted tiene COVID. Para mí bastaría usar un cubrebocas convencional. ¿El azul? O mejor, así es, el azul, que es de tela, o mejor aún, ponérselo a usted, porque la protección mayor está cuando lo utiliza el paciente que es presuntamente portador del virus. Estos estudios que hablan que, por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón la gente en la calle usaba mascarillas, cubrebocas. Es un desperdicio, es un despropósito, no sirve. Pero entonces, volviendo al tema que yo le preguntaba, el personal médico que intuba, el personal médico que toma la muestra, en su totalidad tiene el equipo necesario. Ellos sí, y lo deben tener y lo deben usar y se debe optimizar en los hospitales. ¿Qué pasa si por ahí nos están escuchando en una clínica, en algún estado, en alguna ciudad y dicen, oye, no, aquí no tenemos eso? ¿A quién recurren? ¿A quién le hablan? ¿Qué hacen? Tienen que decir a la dirección de su hospital y obviamente tiene que responder. Tuvimos al inicio, y quiero reconocerlo, tuvimos un desfase por precisamente falta de capacitación. En las instituciones teníamos un programa de capacitación también desde el inicio que, como decimos en la jerga técnica, no bajó hasta el último nivel. ¿Ya? Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene más de 60,000 enfermeras que eran destinadas a esos cursos para ellas y ellos. Y entonces no habían estado persuadidas de quién debe usar qué, y se empezó a desperdiciar el recurso que estaba. Y ahora ya está capacitada. Ahora ya está capacitada, todavía no, médico. Estamos en proceso, invitamos a todas las fabulosas enfermeras y enfermeros y médicas y médicos. Que son los héroes del que mundo son, en este momento. Exactamente, mi agradecimiento a todas ellas y ellos, a que se capacite. Los recursos están disponibles. ¿Cómo le hacen? Cursos en línea. ¿Ah? Las instituciones pusieron cursos en línea, tanto el Instituto del Seguro Social, también la Secretaría de Salud, y hemos estado en este empeño. El Instituto de Salud para el Bienestar tiene cursos también en línea que hemos hecho con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, ya para terminar, hemos oído a Angela Merkel en Alemania, hemos oído al gobernador Newsom en California, al gobernador Cuomo en Nueva York, son los que recuerdo ahora de bote pronto, decir qué porcentaje de la población va a tener COVID-19. Sí. ¿Qué porcentaje de los mexicanos? Nosotros lo dijimos también antes de que ellos lo dijeran. Eso es intrascendente. Hay un acuerdo científico mundial, dada la propagación de este virus, que es muy eficiente, estimamos que hasta el 70%, en algunas estimaciones hasta 80%, 8 de cada 10 personas, al final de la epidemia, y no son estos meses, una cosa es la infección. El enfermo y otro el contagio. Y otra cosa es la enfermedad. 70% sería más o menos 84 millones de mexicanos en un año y medio contagiados. Más o menos. Y le pongo el ejemplo de influenza. Durante la pandemia de influenza 2009-2010, hicimos un estudio precisamente para estimar la proporción de personas que habían sido infectadas por, en ese momento, influenza H1N1, a pesar de que la enorme mayoría
no se enteró porque no tuvo síntomas. Hemos calculado, y eso en alguna de las conferencias nocturnas ya lo presentamos, pero lo vamos a volver a presentar, de las personas en esta primera oleada que estamos estimando podría prolongarse todavía hasta agosto o septiembre, estimamos que podría haber hasta 250,000 personas hospitalizadas. Que requirieran consulta. Ya. Y de ellas hay que distribuirlo, 80 leves, se van a su casa, se recuperan espontáneamente, 15 que podrían requerir hospitalización y el 5% que podría requerir servicios de terapia intensiva. Nos da el servicio de salud, sí nos va a dar. Todo depende de que actuemos. ¿Por qué tendríamos que creer los mexicanos que no nos va a pasar lo mismo que estamos viendo en el mundo? No existe ninguna garantía, quiero decirlo con claridad también. Depende de lo que hagamos. Todas las medidas se han presentado, se han puesto como disposiciones formales en acuerdos o decretos. Todas las medidas están basadas en evidencia científica, en las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. México tuvo el privilegio de ser el primer país en empezar una respuesta de preparación. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Pero solamente si se vuelven realidad las medidas es lo que nos augura que tengamos una epidemia razonablemente limitada, que de todos modos va a ocurrir, pero que no sea tan intensa en términos del número de contagios, del número de casos hospitalizados, del número de casos graves, para que esta capacidad ya expandida del sistema de salud nos permita atender a todas y todos. ¿Está usted preocupado? Estoy aplicado a lo que tengo que estar. Desde el inicio hemos estado muy atentos. Desde luego es un asunto que requiere toda la concentración, toda la voluntad, toda la fuerza y toda la serenidad también para poder responder. De nada sirve preocuparse, hay que ocuparse. Usted es el Pepe Grillo del presidente López Obrador en este asunto. ¿Está tranquilo él? ¿Está ya de acuerdo con todas las medidas que se han tomado? Uno de los privilegios que puedo reconocer, yo soy intrascendente, pero lo digo como una constatación directa. En la vida profesional de un individuo como yo, formado con un doctorado en epidemiología, soy maestro en ciencias médicas, soy médico especialista en medicina interna, es poder trabajar en una situación en la que se respeta la ciencia y el trabajo técnico. Es inusual que esto lo dispongan los políticos. La semana pasada tuvimos la reunión, y tuve el privilegio de acompañar al presidente, la reunión de líderes del G20, las 20 economías más poderosas del mundo. Y el único que dijo contundentemente, las medidas que se hagan en México se basan en las recomendaciones de los científicos, fue el presidente López Obrador. ¿Y él se está cuidando? El presidente se cuida. A veces en el ambiente político existe énfasis en una cosa, otros parecieran preocuparse, lo cual se agradece. Yo considero que haya una preocupación de la sociedad por la integridad, por la salud del primer mandatario, como primer mandatario y como persona. Pero él es muy consciente de los riesgos y él escucha con atención las recomendaciones, ha hecho cambios diversos en sus actividades. Por ejemplo, desde la semana pasada ya no tiene concentraciones masivas. Lo que pudiera ser antes una concentración de 10,000 personas, lo redujo a visitas de supervisión de 40 personas. Porque se lo recomendamos, lo entendió, lo aplica. Muy bien. Doctor, no sabe cómo le agradezco esta entrevista larga, pero creo que muy didáctica para todos y todas que tenemos tantas dudas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.